Buenos días o buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a SciTech In, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. En la actualidad, comprender la biodiversidad y la forma en la que las comunidades en la que las comunidades humanas interactúan con su entorno, exige herramientas analíticas innovadoras. El estudio del ADN ambiental se ha convertido en una tecnología revolucionaria que no solo está transformando el monitoreo ecológico, sino que nos abre nuevas posibilidades para entender la compleja relación entre la sociedad y la naturaleza. Para profundizarnos en este fascinante tema, el día de hoy nos reúne la charla de divulgación científica titulada Explorando el potencial del ADN ambiental para el estudio de sistemas socioecológicos. Para desarrollar esta conferencia, tenemos el gran honor de contar con la presencia del doctor Ricardo Iván Cruz Cano, de quien me permitiré dar su semblanza. El doctor es biólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría en Ciencias del Mar y Limnología por parte de la UNAM y doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas también de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacalas de la UNAM, del posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM también y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma casa de estudios. Miembro revisor externo del estudio global del IPBES, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service de la ONU para el año 2018, 2019 y 2020. Participante y ponente en el tercer foro de ciencia para la biodiversidad de la COP13 del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU. Cuenta con artículos de investigación publicados en revistas indexadas de circulación internacional, así como artículos de divulgación. Miembro de la plataforma apoyada por CONACYT, Red Temática de Socioecosistemas y Sustentabilidad, además de la Academia Mexicana de Estadística, Red Mexicana de Bioinformática, Sociedad Internacional de Limnología y el EDNA Collaborative Group. Áreas de investigación son enfocadas en ecología, metagenómica, ecofisiología en sistemas acuáticos, sustentabilidad e impacto ambiental, así como estrategias de bioremediación mediante ingeniería genómica, servicios ecosistémicos y ciencia ciudadana mediante el uso de tecnologías no invasivas. Sin más preámbulo, les cedemos la palabra. Disfruten la charla y bienvenidos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la presentación, la semblanza y sobre todo por la invitación. Pues bueno, antes que nada, agradezco a todos su tiempo, la disponibilidad y el interés para esta plática, que como bien comentaba el doctor, va a ser justamente con un enfoque más divulgativo que cuestiones técnicas. Sin embargo, a lo largo de la misma vamos a estar abordando algunas de las publicaciones, de las colaboraciones y los trabajos que actualmente estamos haciendo como grupo de investigación en los cuales trabajamos con este enfoque de ADN ambiental. Muy bien. Y bueno, para comenzar, este título, para quienes no son biólogos o quienes no están tan familiarizados justamente con estos conceptos, pues igual y en un principio nos saca un poquito de onda el escuchar el término sistemas socioecológicos y más allá el concepto de ADN ambiental. Entonces, para poder contextualizar justamente de qué va esta plática, me voy a tomar un poco de tiempo para tratar justamente de entender estos marcos conceptuales y metodológicos y la manera en la cual nosotros podemos acoplarlos para poder justamente responder a preguntas que están relacionadas con problemáticas actuales y que no solamente se quedan en la parte científica o en la parte más allá de lo que son la ciencia tradicional. Muy bien, pues bueno, comenzando con este primer concepto en el cual hablamos de lo que es un sistema socioecológico, pues es necesario entender que hoy en día ya nosotros hablar justamente de un ecosistema o de la sociedad de una manera muy aislada ya no es adecuado, porque justamente como resultado de las actividades humanas, de los patrones de consumo y de la forma en la cual nuestra existencia y nuestra supervivencia ha estado afectando los patrones que se dan a escala local, regional e incluso planetaria, nos obliga justamente a entender que ya no solamente somos el hombre
y el ecosistema, el hombre y el bosque, la ciudad y la playa, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos entender justamente que somos parte del sistema y que no nos encontramos aparte o en una esfera o en una barrera que nos aísle de este. Es por ello justamente que para poder nosotros hoy en día estudiar lo que son los sistemas ambientales o los ecosistemas, debemos de entender que este marco integrador nos va a ayudar a entender de manera más completa, más coherente e incluso más trazable o más fácil de seguir la manera en la cual nosotros vamos a estar conformando algo que se conoce como un subsistema. ¿Qué es esto? Pues bueno, vamos a entender que un sistema socioecológico va a estar conformado por la interacción entre dos subsistemas. Por una parte, el subsistema social, que está conformado por nosotros como los seres humanos, como la especie humana, en el cual, a partir justamente de cubrir nuestras necesidades, de buscar alimento, de buscar refugio, de hacer ropa y de poder satisfacer otras necesidades un poquito más secundarias, pero que a final de cuentas se transmiten o se traducen en lo que conocemos como el bienestar humano, vamos a estar aprovechando, extrayendo o manejando ciertos componentes de lo que antes considerábamos o conocemos como los ecosistemas, o bajo este marco lo vamos a entender como el subsistema ambiental. Este subsistema ambiental va a estar conformado sobre todo por los componentes bióticos, es decir, aquellos justamente que se encuentran vivos, como la biodiversidad, los distintos aspectos a nivel genético, las relaciones o los procesos justamente que surgen como resultado de que tengamos distintas especies habitando en un lugar y en un momento determinado, y que resultado justamente de esas interacciones vamos a tener distintos procesos conocidos en ecología como propiedades emergentes, llámese productividad primaria, productividad secundaria, ciclaje de nutrientes, captación de carbono, etcétera, ¿no? Pero más allá de la parte biótica, es decir, la parte viva, también un subsistema ambiental se encuentra conformado por otros componentes que no están vivos, llámese aire, agua, suelo, los ciclos biogeoquímicos, la parte atmosférica, la luz que llega del sol. Y entonces, justamente estas dinámicas, estos procesos que nosotros vamos a tener en un subsistema ambiental, nosotros los vamos a entender o los vamos a traducir como servicios ecosistémicos. Bajo este enfoque va a haber otros enfoques que les den otro nombre, ¿no? Sobre todo el más actual se conoce como contribuciones de la naturaleza a las personas. Sin embargo, para cuestiones de esta presentación y actualmente desde una perspectiva en el cual este marco ha permeado mejor a la cuestión social, de gestión y toma de decisiones, sigue ocupándose este concepto como servicios ecosistémicos, que básicamente son los beneficios que nosotros vamos a obtener justamente del subsistema ambiental para asegurar ese bienestar. Ahora, ¿por qué les dije esto? Porque entonces, para poder nosotros entender que ya estamos conformando parte de este sistema socioecológico como un todo, necesitamos estar estudiando constantemente todos esos componentes que van a estar conformando el subsistema ambiental, ya que todo lo que hagamos, desde obras, megaproyectos, desde reforestaciones, desde la cuestión del turismo, todo va a tener un impacto en este subsistema ambiental o subsistema ecológico, por lo cual nosotros necesitamos estar haciendo un diagnóstico a cada rato o constantemente, conocidos justamente también como programas de monitoreo, para saber qué tenemos, cómo está y cuáles son esas tendencias justamente a corto, mediano y largo plazo para ver cómo es que estos servicios o estos beneficios que obtenemos de los subsistemas ambientales van a estar a lo largo del tiempo. Y es por ello que justamente sobre todo las disciplinas biológicas como la biología y la ecología, pues necesitan muchos equipos especializados para poder estudiar o caracterizar componentes muy particulares del subsistema ambiental. De manera muy particular, pues aquellos bióticos, no voy a enfocar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio para identificar o caracterizar las comunidades de aves, pues muchas veces ocuparemos justamente equipo como redes de niebla, atraparemos al organismo, lo identificaremos, se marcará en algunos casos y después se liberará. Si queremos trabajar con peces o hacer una caracterización de la comunidad de peces, también tendremos que ocupar redes y algunos otros tipos
de herramientas o de artes de pesca, se les conoce. Y eso mismo va a pasar para cualquier grupo que nosotros queramos estudiar. Pueden ser mamíferos, pueden ser plantas, y ya ni se diga los microorganismos. Entonces, para poder hacer esta caracterización de estos componentes bióticos, pues se ocupa justamente un equipo muy especializado y que muchas veces llega a ser bastante costoso y están muy sesgados para un grupo muy particular. Ya ni se diga con la parte de microorganismos, que muchos de ellos para poder justamente estudiarlos necesitamos llevarlos al laboratorio y poder hacer ciertos cultivos. No obstante, no todos los organismos que se encuentran en el ambiente o en el subsistema ambiental, pues son cultivables. He ahí que nosotros podemos tener justamente ciertos vacíos de información sobre estos grupos biológicos, sobre todo y sobre todo a considerar la relevancia que tienen las comunidades de microorganismos, ¿no? Bacterias, hongos e incluso algunos virus que tienen papeles relevantes sobre la parte de los ciclajes de nutrientes, los distintos ciclos biogeoquímicos y sobre los cuales depende en gran parte la persistencia de los otros grupos más grandes, ¿no? Es por ello que para poder justamente optimizar o abordar y mitigar este tipo de vacíos o complementar este tipo de estudios convencionales, surgen o gracias al desarrollo de la biotecnología y sobre todo las herramientas de secuenciación, surge el enfoque conocido como ADN ambiental. Esta pregunta me gusta ponerla sobre todo para ponernos en un contexto para quienes no están tan involucrados con la parte de las ciencias genómicas, la biología molecular. Y aquí sobre todo hago esta idea, ¿no? En donde decimos, imagina que eres un detective de la naturaleza, pero en lugar de buscar directamente los seres vivos, tienes que hacerlo de alguna otra manera. ¿Cómo y con qué lo hacemos? Algunos dirán, ah, bueno, pues yo puedo utilizar drones, yo puedo utilizar estas cámaras de infrarrojo que permiten tomar fotografías de los organismos. Yo puedo justamente intentar cultivar a los microorganismos para ver quiénes se encuentran en ese lugar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, en el caso de los microorganismos, queremos justamente llevar estos organismos al laboratorio, pero no solamente nos bastan los medios de cultivo, o no solamente nos basta el microscopio, o para el caso de organismos más grandes, muchos de ellos tienen este tipo de comportamientos en los cuales, pues si alguien llega a hacer este tipo de estudios, pues se escapan, ¿no? O se esconden, son más de hábitos evasivos o de hábitos más difíciles de encontrar. Pues bueno, justamente si nosotros queremos hacer estos estudios en los cuales en la ausencia de los organismos o para aquellos organismos que no son tan fáciles de identificar y de ver, pues nosotros usualmente lo que decimos es, bueno, el enfoque genómico nos permite ver de golpe o ver en su mayoría todo el ADN que se encuentra de los organismos para analizar justamente ya sea el genoma completo o una porción de ese genoma que nos permita identificar quiénes están en un lugar determinado. Dicho de otra forma, es, bueno, ya sabemos que nosotros podemos justamente encontrar ciertos rastros de microorganismos o ciertos rastros de material genético que liberan los seres vivos, y entonces decir, bueno, si yo no puedo encontrar a los organismos de manera muy fácil, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo justamente deshacernos de ese pajar enorme en donde yo voy a tratar de abordar estos sistemas ambientales de manera convencional y lo que voy a hacer entonces es amplificar o hacer más grande, entre comillas, esa aguja que buscamos. Es ahí justamente que este enfoque de buscar rastros de material genético va a ser bastante útil para este tipo de estudios. Entonces, justamente ya cuando nosotros trabajamos con que queremos estudiar ciertos rastros que los seres vivos van a estar dejando a lo largo del ambiente, pues nosotros lo podemos entender desde esta perspectiva. Imaginamos justamente que tenemos un vaso con agua, o que vamos a la playa, o que vamos a un lago, a un río, y tomamos justamente en una botella de agua o en un vaso, pues un pequeño volumen, 100 mililitros, 50 mililitros, un litro, lo que nosotros queramos. Muchas veces cuando lo vemos decimos, ah, pues es agua, me la podré tomar, a veces no me la podré tomar. Sin embargo, una de las ventajas de este enfoque es que dentro de esa misma matriz ambiental, ahorita les voy a explicar un poquito por qué se le conoce o bajo qué concepto estamos diciéndole matriz ambiental,
nosotros vamos a encontrar que en este vaso de agua o en el agua que estamos tomando, pues no solamente hay sales, no solamente hay otro tipo de solutos, no solamente hay metales, sino que también vamos a encontrar microorganismos, pero también vamos a encontrar rastros de material genético de distintos grupos, como bacterias, algas, algunos virus, restos de plantas, pelos, mucosidades, sangre o excremento de animales. Y entonces justamente con este caldo o este conjunto de material genético que nosotros podemos encontrar en el agua, podemos también encontrarlo en otros distintos componentes o componentes sobre todo abióticos del sistema ambiental, como el suelo, como las excretas e incluso el mismo aire. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Tratar de dirigir nuestros estudios justamente hacia esos componentes que muchas veces los vemos todo el tiempo ahí, pero más allá del estudio de lo que se encuentra vivo, podemos también hacer el estudio de quienes pasaron por ahí o de quienes están liberando parte de su material genómico. Es por ello que para poder trabajar con este tipo de historias que nos puede contar el suelo, el aire, el agua, las excretas, surge este enfoque. Voy a hacer ahora sí ya más hincapié. ¿A qué es este enfoque del ADN ambiental a grandes rasgos? Pues bueno, el ADN ambiental va a ser justamente este enfoque de estudio en el cual, a partir del material genético que liberan desde los microorganismos hasta los organismos más grandes, mediante distintos componentes como sangre, pelo, escamas, mucosidad, excretas, orina, etcétera, vamos nosotros a encontrar justamente ese caldo o ese material genómico flotando, nadando, volando, pegado a partículas, en distintos componentes de un sistema ambiental. Aquí justamente en esta figura yo les puse, bueno, los que se suelen estudiar más pueden ser el aire, puede ser el agua, puede ser el suelo. Independientemente del tipo de matriz ambiental, una matriz ambiental justamente va a ser este componente abiótico sobre el cual va a estar inmerso, independientemente de componentes como partículas de origen inorgánico, pues va a estar también embebido o va a estar flotando o va a estar inmerso en restos de seres vivos, sobre todo pues aquellos que tienen que ver con esta parte de las biomoléculas que conforman el material genético. Una vez que nosotros decidimos que queremos justamente estudiar alguna de estas matrices, aire, agua y suelo, ¿qué es lo que se suele hacer? Tomamos una muestra y de esa muestra, como mencioné, vamos a encontrar, entre comillas, un caldo, un conjunto o un montón de material genético de distintos seres vivos, como lo había mencionado en la diapositiva anterior, pueden ser bacterias, virus, plantas, insectos, etcétera. Y una vez que nosotros extraemos ese material genético, pues vamos a tener justamente pues distintos fragmentos, distintos trocitos, si lo queremos ver así. Y para poderlo analizar, pues ¿qué tenemos que hacer? Amplificarlo, es decir, sacar una mayor cantidad de copias que permitan que nosotros podamos tener una buena cantidad para poder identificar qué es. Esa identificación se va a lograr gracias a qué? Una vez que obtenemos fragmentos de un tamaño adecuado para poderse leer y que nos digan, mira, este pedazo de material genético o esta partícula de material genético es del ajolote, esta es de un perro, esta es de una orquídea. Todo eso nosotros lo vamos a obtener a partir de un proceso que se conoce como secuenciación. Ese proceso de secuenciación básicamente, ¿qué nos va a decir? Como sabrán ustedes, todos los seres vivos estamos conformados por material genético, ¿no? O por ácidos nucleicos. En algunos casos será ADN y en algunos casos será ARN. Sin embargo, este lenguaje de la vida que es, entre comillas, universal, nosotros lo podemos justamente leer, identificar o poner de manera horizontal o poner de manera, como lo dice su nombre, secuencial, para ver justamente qué pedazos de secuencias pertenecen a quién. Y una vez que nosotros obtenemos justamente esas secuencias, vamos a compararlas con fragmentos genéticos, con bibliotecas genómicas, así se conocen, de algunos organismos de los cuales ya se tenga esa información.
Y en función de eso, nosotros vamos a poder justamente encontrar qué organismos se encuentran presentes en un lugar determinado. Una vez que tenemos justamente ese listado o ese inventario de quiénes están, podemos responder distintas preguntas o podemos darle un enfoque diferencial, sobre todo pues si queremos encontrar especies en peligro, especies invasoras, patógenos potenciales, si queremos hacer inventarios de biodiversidad, sobre todo para ver cómo se encuentra un sistema socioecológico y cómo es que este puede verse afectado a lo largo del tiempo. O ya si lo queremos ver desde una perspectiva sobre todo de salud pública, también podemos identificar pues cuáles son aquellos patógenos potenciales que se encuentran en un sistema socioecológico para poder justamente tomar medidas encaminadas al monitoreo, a la prevención y a la mitigación de aquellos riesgos asociados. Es bastante importante este tipo de enfoques porque sobre todo a partir de la pandemia del 2020 de COVID, muchos de los estudios para detectar partículas virales, distintas cepas nuevas, pues se apoyaron mucho de este enfoque en el cual se tomaban muestras ambientales, sobre todo de lodos de plantas de tratamiento de agua residual, del aire, o sobre todo de aquellos ríos o sistemas acuáticos en donde se vertían aguas residuales. Entonces, este enfoque ayudó sobre todo a hacer un análisis espacial o trazar cuáles eran aquellos puntos en donde se tenía que poner una mayor atención o cuidado para evitar la propagación o la generación de nuevas cepas. Este tipo de enfoques sobre todo nos permiten obtener información sobre quiénes están, qué organismos se encuentran, qué pueden hacer, qué genes pueden presentar, qué genes pueden cargar estas comunidades de organismos que nosotros estamos identificando. Pero una cosa es qué pueden hacer y otra es qué es lo que realmente están haciendo. Nosotros justamente en función de la pregunta de estudio podemos utilizar este tipo de muestreo de análisis con una resolución genética distinta para poder contestar estas preguntas. Si queremos hacer simplemente una caracterización muy general de la biodiversidad que hay en el sistema, o si quiero justamente identificar el conjunto de genes que carga una comunidad, pero que no sé si se está expresando o no. O si ya lo quiero ver más a futuro, o digo de una manera más profunda, perdón, ¿qué genes realmente son los que se están expresando? Todo eso nosotros podemos obtenerlo con este tipo de enfoques de estudio. Obviamente la técnica, la profundidad de secuenciación va a ser muy distinta para poder resolver estas preguntas. Ahora bien, ¿por qué es bastante novedoso o por qué cada vez se está utilizando más este enfoque de estudio? Pues bueno, si bien sabemos los métodos de monitoreo convencionales o algunos les dicen tradicionales, han sido la piedra angular justamente para hacer catálogos e inventarios de la biodiversidad que hay en un sistema y para ver cómo este sistema va cambiando a lo largo del tiempo o si se va degradando, pues muchos de ellos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues sobre todo dependen mucho de que podamos capturar al organismo, de que lo podamos observar, de que lo podamos manipular. Y muchas veces este tipo de muestreo suelen considerarse como invasivos. ¿Por qué como invasivos? Porque justamente lo que tenemos que hacer es o poner la red, o pescar o pescar a los organismos, o atraparlos con una jaula y manipularlos. Todo eso se ha visto que genera cierto estrés sobre los organismos y a la larga puede afectar sobre todo el desempeño de las poblaciones que nosotros queremos estudiar. Además, para hacer esta identificación de especies, para cada uno de estos grupos muy particulares se necesita contar con cierto grado de preparación y expertise, taxonómico se le dice, para poder identificar cuáles son los organismos, porque muchas veces algunos se parecen, sobre todo aquellos organismos que son microscópicos. Además, en otros casos, respecto a la escala y la eficiencia, pues tomar un estudio para caracterizar, por ejemplo, las comunidades de la serpiente de cascabel o del quetzal o del tucán, pues muchas veces que implican pues una mayor cantidad de tiempo invertido. A eso se le conoce desde la perspectiva ecológica un esfuerzo de muestreo grande. Es decir, necesito invertir mucho tiempo, muchas personas y recorrer una mayor cantidad de distancia para ver si yo puedo encontrar o identificar a los individuos de una especie de interés particular. Por otra parte, si nosotros queremos justamente contrastar estas características del monitoreo tradicional versus el ADN ambiental,
pues por una parte el tipo de muestreo que se enfoca al ADN ambiental, pues es un poco más indirecto. Se le conoce como no invasivo o no tan invasivo. ¿Por qué? Porque simplemente basta con llegar a identificar los puntos en los cuales vamos a tomar esas muestras de aire, de suelo, de agua, de sedimento, en función de qué tanto conocemos de la dinámica de ese mismo sistema ambiental, y entonces tomamos esa muestra, preservamos o conservamos el material genético y de ahí se lleva al laboratorio para procesarse. Sin embargo, para la identificación de especies, a diferencia justamente de los métodos convencionales, pues nosotros ya vamos justamente a identificar o compararlos con bibliotecas, con inventarios o con listados de otras especies en los cuales ya se tiene esa información genética. Más adelante voy a hablarles que pues esto no es la panacea. Todavía hay ciertas cosas que se tienen que trabajar. Otro de los enfoques, otra de las ventajas que tiene este enfoque sobre todo es que en un inicio puede ser rápido, puede ser escalable, porque este enfoque lo podemos aplicar a distintos tipos de sistemas con una teoría de muestreo muy general y nos permite pues abordar sobre todo pues una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de puntos con un menor esfuerzo de muestreo. Y pues bueno, en función de eso, otra de las ventajas es que pues con un fragmento o con un tipo de enfoque de análisis podemos identificar pues no solamente microorganismos, sino por ejemplo con una misma muestra podemos identificar pues básicamente diversos grupos biológicos, peces, insectos, bacterias, mamíferos, anfibios, reptiles, etcétera. Un segundito. Y como mencioné, pues bueno, este enfoque o una de las ventajas de este enfoque es que se puede aplicar a diversos lugares y nos puede ayudar sobre todo a responder muchas preguntas sobre, como por ejemplo, pues cómo se encuentra un sistema o un bosque que se ve sometido al manejo de las personas, cómo es que nuestro océano, que se conoce como la principal máquina reguladora del clima o como el principal fuente de sumidero de carbono, pues cómo está cambiando a lo largo del tiempo en función justamente de los impactos que generamos. También nos permite identificar especies en peligro de extinción, como por ejemplo este tapir. Este tapir es de una foto de una colaboración con un amigo en el cual estamos justamente identificando aquellos grupos de mamíferos en peligro de extinción, sobre todo en la zona de Calakmul. Nos permite identificar también, pues, sobre todo aquellos ecosistemas que son bastante frágiles o vulnerables al impacto o a la influencia humana, como lo son los arrecifes de coral. Nos permite también, pues, sobre todo, trabajar cómo los sistemas forestales que se encuentran en nuestro país pueden verse afectados, alterados o degradados en función de el nivel de alteración o el tipo de aprovechamiento que le estamos dando. Entonces, esto nos va a permitir responder diversas preguntas. Ya les mencioné justamente pues de que este tipo de enfoque de ADN ambiental lo podemos vincular con los sistemas socioecológicos y me gustaría mencionar pues que este enfoque pues no es algo nuevo, relativamente tendrá unos de entre 18 a 20 años, o sea, no es tan nuevo. Y cada vez se ha estado implementando de manera intensiva y extensiva en distintos países, pero sobre todo, algo que se ha visto es que este tipo de estudios o este tipo de enfoques todavía necesita empezarse a implementar en muchos de los países que se consideran megadiversos, sobre todo aquellos que son de Asia, algunos que se encuentran en la parte de Sudamérica, y sobre todo también, pues para el caso nacional, pues ¿qué se hace en México? ¿Cómo estamos en México respecto a este tipo de estudios? Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? La manera en la cual nosotros aquí en el laboratorio, en la facultad y en el grupo de estudio tratamos justamente de caracterizar este tipo de sistemas, pues básicamente consiste en, como lo mencioné, tomar nuestra muestra, extraer el material genético, ahí vamos a hacer ciertos tratamientos o procesamientos o filtrados o concentrados en función del grupo de organismos que queramos justamente identificar. Vamos a seleccionar y amplificar un marcador molecular o una región bastante conservada para poder justamente identificar estos organismos. No voy a ahondar tanto en tecnicismos, ya si en la cuestión de las preguntas justamente tienen algunas dudas de esto, con mucho gusto se las responderé. Pero básicamente una vez que tomamos el material, nuestra muestra, extraemos el material genético,
amplificamos y secuenciamos, necesitamos hacer una gran cantidad de análisis conocidos como bioinformáticos, en los cuales estas secuencias se empiezan a alinear, a comparar con bibliotecas genéticas y hacer distintas asignaciones taxonómicas, es decir, de este fragmento a quién pertenece, para posteriormente hacer este tipo de análisis que se suelen emplear para la ecología tradicional, como lo es la riqueza, la diversidad, la composición, la estructura, diversidad alfa y beta sobre todo, ¿no? Entonces, pues es la manera en la cual nosotros justamente hemos estado caracterizando distintos tipos de sistemas ambientales. No obstante, pues este tipo de análisis, el tipo de muestreo y el tipo de concentrados o pretratamientos que les da la muestra, va a variar en función del tipo de matriz, la pregunta que queremos responder y la resolución genética a la cual nosotros queremos llegar. Algunos de los casos o algunos de los ejemplos que nosotros hemos estado realizando respecto a los trabajos que emplean este tipo de enfoques, pues sobre todo tiene que ver, por ejemplo, uno de los estudios que empezamos a sacar, en el cual, considerando justamente que el río Magdalena en la Ciudad de México es uno de los últimos ríos considerados periurbanos o vivos, porque se encuentran justamente expuestos al aire libre y que presentan una gran cantidad de servicios ambientales para la comunidad, pues se ha visto cada vez más afectado, se ha visto cada vez más degradado como resultado del crecimiento de la mancha urbana, pero también como resultado también de las actividades del turismo, del desecho de ciertos residuos, del cambio del uso de suelo, entre otros factores. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho y hemos estudiado? Pues hemos considerado un gradiente de influencia humana a lo largo de este río para ver de qué manera justamente a partir del enfoque de ADN ambiental van cambiando las composiciones de las comunidades, tanto de bacterias como de microeucariontes. Y una vez que nosotros tenemos esa caracterización de la composición comunitaria, vemos justamente de qué manera se correlacionan con los parámetros físico-químicos que se encuentran en cada uno de estos puntos, sobre todo encaminado a niveles de nitrógeno, niveles de fósforo, demanda química de oxígeno y sobre todo algunos otros tipos de contaminantes. De manera que nos permita tener sobre todo un diagnóstico o una línea base de cómo se encuentran estas comunidades considerando este gradiente de influencia humana. Pues bueno, ¿qué fue lo que encontramos a grandes rasgos en este estudio? Pues básicamente encontramos que en función del tipo de uso de suelo o de la vegetación predominante, pudimos ver que hay tres tipos de sistema, tres tipos ¿cómo se diría? De display, de caracterización, la forestal, la rural y la urbana. Y encontramos justamente que cada uno de estos sistemas o cada uno de estos ambientes, si lo pudiéramos decir así, tiene su huella bacteriana y tiene su huella de microeucariontes muy particular, sobre todo aquellos que pudieran estarse asociados a distintos ciclos, distintas interacciones o distintas respuestas de un ecosistema a los niveles de contaminación, sobre todo aquello que tiene que ver con el nitrógeno, el fósforo, la presencia de patógenos y las interacciones para poder establecer interacciones entre plantas y organismos asociados a las raíces. De manera muy particular encontramos justamente que en aquellos sistemas en donde hay un menor grado de contaminación humana, vamos a tener usualmente una mayor riqueza y una mayor diversidad de eucariontes. ¿Por qué? Porque esto desde la teoría ecológica nos está indicando que hay un flujo más eficiente en la materia y energía que se encuentra en un sistema ambiental. Dicho de otra forma, este tipo de estudios nos ayuda a identificar aquellos grupos que si nosotros hacemos este tipo de estudios pueden servir al menos como indicadores rápidos del estado general en este tipo de sistemas y nos permite justamente vincularlos de una manera más profunda con aquellos cambios o aquellas características desde una perspectiva físico-química en este tipo de sistemas socioecológicos. Otro de los estudios que hemos estado realizando y que es un paper que ya esperemos muy pronto salga, ya nada más enviar unas correcciones menores, pues es que, bueno, este mismo enfoque nos permite aplicar una misma metodología o una misma pregunta en distintos puntos del país, en distintos sistemas, para ver justamente
si la respuesta que van a tener estos sistemas socioecológicos a este tipo de perturbaciones, sobre todo las que son resultantes del crecimiento de la mancha urbana o de la descarga de nitrógeno y fósforo, es una tipificación que pudiera aplicarse bajo todos estos casos o bajo casos en el norte, en el sur y en el centro del país. Y básicamente, ¿qué es lo que hicimos en este otro estudio? Pues estudiamos justamente cómo cambian las composiciones de eucariontes en función justamente de los parámetros físico-químicos. Y lo que encontramos en este estudio es que independientemente de estos estudios como preliminares, independientemente de que si nos encontramos en un sistema de bosque templado, de bosque tropical, de pastizal, cuando hay una importante influencia por parte de la comunidad urbana o de la mancha urbana, hay una tendencia a la homogenización en la composición comunitaria justamente de las bacterias y de las microeucariontes, sobre todo en este estudio para microeucariontes, en los cuales disminuye bastante la diversidad y riqueza de especies y sobre todo aquellos organismos con altos umbrales de tolerancia a la contaminación y que tienen justamente este tipo de hábitos detritívoros simplifican, entre comillas, la composición comunitaria, de manera que podemos empezar a identificar aquellos grupos que pudieran ser indicadores de que un sistema socioecológico ya está empezando a llegar a esa zona de cambio drástico o de no retorno para tener un cambio importante en la composición, estructura y función de un sistema. Estos son algunos de los casos que hemos realizado. No quise justamente profundizar tanto en los artículos. Sin embargo, pues aquí me gustaría mostrar algunas de las cosas, algunos de los sitios en los que actualmente estamos trabajando, algunos de los sistemas y algunos de los proyectos que dentro del grupo de investigación se están realizando actualmente. Pues bueno, básicamente estamos trabajando pues en el sistema arcifal veracruzano, en Calakmul, en el río Cuautla, en el río Magdalena, en el río Hondo en Quintana Roo, en Chiapas, en Xochimilco y en otras lagunas en Quintana Roo. Sobre todo, lo que quiero es que sepan que este tipo de enfoque lo podemos nosotros justamente aterrizar a distintas matrices ambientales en función de la pregunta de investigación o de la problemática que queramos abordar. Además, otra de las cosas que nosotros podemos empezar a trabajar o a aportar, pues tiene que ver sobre todo con este enfoque de salud pública, ¿no? En el cual podemos empezar a identificar aquellos programas, digo, aquellos puntos en los cuales, en función de hacer estos monitoreos o estos diagnósticos, vale la pena empezar a tomar acciones que tengan como objetivo prevenir ciertos brotes de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades virales o de dispersión incluso de patógenos, o lo que es hoy en día un problema bastante importante y que a veces no se le da mucha difusión, lo que tiene que ver con los genes de resistencia a antibióticos. Este tipo de enfoque también nos puede ayudar justamente a hacer una trazabilidad para este tipo de problemáticas. Ya de manera muy particular lo que estamos haciendo en el grupo de investigación, pues cada uno de los chicos, de los tesistas, ahí pueden ver justamente sus fotos, están tratando de responder distintas preguntas para distintos tipos de sistemas ambientales, empleando este enfoque de ADN ambiental. Por una parte, en el caso de Christopher, que es el que está aquí arriba, está haciendo una caracterización justamente de cómo justamente en función de un gradiente más detallado de influencia humana, cambian las composiciones sobre todo de comunidades microbianas como bacterias, arqueas, y cómo se encuentran compuestos justamente estos perfiles de genes de resistencia a antibióticos. Por otra parte, también tenemos que hay estudiantes que están trabajando con la caracterización de la composición comunitaria en los suelos, pero también a los organismos que se suelen asociar a las raíces de las plantas que se encuentran inmersas en esos suelos. También tenemos el caso de Emanuel, que está estudiando la manera en la cual ciertas estructuras o ciertos componentes, si lo quieren ver, inertes, como lo pueden ser unas telarañas, sirven como captadores o muestreadores pasivos de ADN ambiental y en función de ello ver de qué manera podemos hacer una reconstrucción de lo que se encuentra flotando o volando en esas comunidades. Por otra parte, también tenemos un trabajo bastante interesante de Diana, en la cual pues ella está analizando núcleos de sedimentos de los fondos oceánicos que obtienen los buques de la universidad para poder, en función de ese ADN que se encuentra preservado, hacer una reconstrucción
de la paleobiodiversidad en esos sistemas. Otros de los estudios que también se están realizando por parte de Iracema, de Carla y de Aileen es justamente en estos ecosistemas, sobre todo muy vulnerables o que se ven bastante sujetos a los cambios que resultan del cambio global, el incremento en la temperatura del mar, pues ver de qué manera están respondiendo desde un enfoque de estudio genético, pues la presencia de patógenos en los sistemas arrecifales, la manera en la cual ciertos grupos de organismos como los hongos se encuentran justamente facilitando, realizando distintas actividades encaminadas al ciclaje de nutrientes también en un arrecife de coral, o ver de qué manera también este tipo de estudios pueden estar complementando los listados taxonómicos existentes, sobre todo para ecosistemas arrecifales. Y bueno, también otro de los casos de estudio que está realizando un estudiante, que es Astrid, es, pues bueno, identificar justamente a lo largo de un gradiente de profundidad en océanos profundos, cómo se encuentran compuestas las comunidades de plancton, de zooplancton y fitoplancton, cómo estas están relacionadas en función de los diversos parámetros físico-químicos que se van alterando en función de la profundidad. Y bueno, ya muy pronto esperemos justamente que todos los chicos ya empiecen a generar toda esta información de bastantes preguntas que son muy interesantes y que sin duda van a aportar en una gran medida a conocer la biodiversidad que tenemos en nuestros sistemas socioecológicos. Ya casi para terminar, pues me gustaría mencionar, pues que si bien este enfoque de ADN ambiental es un enfoque novedoso y que, como lo vimos en la tabla, tiene muchas ventajas, hoy en día todavía hay bastantes brechas que cubrir, sobre todo para la cuestión a nivel de su aplicación a nivel nacional. Por lo que actualmente este tipo de enfoque no busca, y yo creo que nunca va a sustituir los monitoreos ecológicos tradicionales y convencionales, sino más bien los va a complementar, porque va a haber cosas que un método detecte y que el otro no. Entonces, para poder hacer una buena caracterización, necesitamos sí o sí complementar y alinear ambos enfoques de estudio. Otra de las cosas que hemos visto y que justamente son una de las principales brechas que se tienen que cubrir a nivel nacional, tiene que ver con generar una línea base, que es decir, un punto inicial en el cual se haga esta caracterización con este enfoque de ADN ambiental, pero sobre todo contar con repositorios de datos genómicos. ¿Qué es esto? Generar la información resultante de la secuenciación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos justamente generar nuestra librería, nuestra biblioteca o nuestra base de datos de biodiversidad mexicana desde un enfoque genético. Porque hoy en día muchos de los repositorios, muchas de las bibliotecas que se emplean, pues son de latitudes sí, sobre todo latitudes templadas, ¿no? Y muchas veces eso, pues realmente no coincide con la gran biodiversidad que tenemos nosotros. Y otra de las cosas que se ha visto es que hace falta empezar a desarrollar e impulsar iniciativas y grupos de trabajo, sobre todo colaborativos y multidisciplinarios, que empiecen a abordar este enfoque para resolver múltiples preguntas, desde la cuestión de la gestión, del manejo, del monitoreo, de la prevención e incluso del mismo aprovechamiento. Pero esa articulación no va a poderse dar de manera adecuada si no hay un adecuado involucramiento de instituciones académicas, de instituciones gubernamentales o de organizaciones de la sociedad civil. Otra de las restricciones bastante importantes es que si bien este enfoque es bastante novedoso y nos permite tener una gran cantidad de información, pues hoy en día requiere una infraestructura bastante adecuada y muy específica y que hoy en día todavía resulta cara. Equipos, instalaciones, secuenciadores, ultracongeladores, aparatos, centrífugas, ya ni se diga justamente de la gran potencia de procesamiento bioinformático que se requiere, ¿no? Y además, pues como mencionaba, muchos de los estudios que se hacen, si bien es un enfoque que tiene más de 15 años que se ha estado empezando a implementar, hay una gran cantidad de vacíos sobre la información genética generada, sobre todo en el hemisferio sur, por lo cual es bastante relevante empezar a implementar de manera intensiva y extensiva estos estudios, sobre todo porque gran parte de los países conocidos como megadiversos se encuentran en el sur global. Sin más por el momento, considerando justamente el tiempo, me gustaría agradecer su atención. Traté de ser lo más conciso y no usar muchos tecnicismos en la plática. Traté de que fuera de divulgación y si tienen alguna duda, comentario,
con mucho gusto pues trataré de responderla y los invito justamente también a seguir las redes sociales de nuestro grupo de trabajo y ya de manera muy personal, si tienen también alguna duda o necesitan, pues ahí estar en contacto, les puse justamente ahí también mis dos correos institucionales. Muchas gracias por su atención y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctor. Súper interesante este tema, la verdad, yo lo desconozco totalmente. Se me hizo muy interesante. Y pues bueno, vamos a pasar a a la parte de preguntas, dudas, Claro, comentarios. Para quienes nos acompañen en Zoom, si tienen alguna pregunta, alguna duda o comentario, pueden alzar su mano y enseguida les daremos la palabra. Juan Omar, ok, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna pregunta para el doctor Itzel Rodríguez? O solo son aplausos? Ok, sí, sin problema la pueden escribir. Adelante, Montiel Olvera Bruno. Bueno, mientras la escriben, le damos la palabra a Mónica Camacho. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes y muy interesante la plática, doctor. Eh, pues aquí desde las organizaciones de la sociedad civil nos gustaría saber un poco sobre el alcance que tienen estos estudios para la detección de especies invasoras, por ejemplo, si tienen algún ejemplo y también si pues nos puede dar como digo, sé que varía mucho del alcance, pero como el costo, ¿no? Algo también relacionado a ese tema de los costos. Gracias. claro que sí. Muchísimas gracias por tu pregunta, Mónica. Pues mira, fíjate que curiosamente hicimos un análisis del estado del arte sobre justamente la manera en la cual este enfoque de estudio o este enfoque metodológico se ha estado aplicando para el estudio de sistemas ambientales. Y uno de los primeros estudios justamente que acuñaron este término de ADN ambiental surgen a partir de un estudio en el cual trataban de identificar sobre todo ciertas especies de anfibios invasores en algunos ríos y lagos de Estados Unidos. Este tipo de estudios justamente se pueden aplicar para identificar especies invasoras y algunos de los estudios que al menos yo he leído y que he visto que han sido justamente un caso de éxito para su implementación, pues es para algunos anfibios, algún tipo sobre todo de malas hierbas o de herbáceas en sistemas forestales, sistemas vegetales, y por ejemplo en el caso de los arrecifes de coral, la presencia también, por ejemplo, del pez león, ¿no? En los arrecifes de coral. Este tipo de estudios los podemos aplicar para identificar estos grupos y para poder nosotros encaminarlos necesitamos en primer lugar, o es lo más recomendable, contar con algo que se conoce como un primer. Un primer va a ser justamente una secuencia o un conjunto de secuencias que se acoplan o que van a estar amplificando parte de los genes de nuestra especie de interés. Ahorita lo estoy diciendo de manera muy sencillita. Y entonces, si nosotros quisiéramos estudiar una especie que es considerada invasora, muchas veces justamente nuestros muestreos pueden ir encaminados a tomar muestra del agua, del suelo, del aire, y entonces en función de eso, ya con esa muestra y el material genético que se extrae de manera general, ya de ahí nada más encaminamos el estudio a amplificar o a sacar muchas copias de esos fragmentos genéticos de la especie de interés. En el caso justamente de estas ranas que mencioné o del pez león, ya se encuentran justamente estas secuencias o esta estructura de estas secuencias o estos primers sobre los cuales nosotros justamente podemos amplificar el material genético que hay en una muestra y en función justamente de esa amplificación poder tener al menos esta perspectiva de presencia-ausencia de estos organismos. Ahora, respecto al costo, algo bastante importante es que hoy en día, y yo creo que es parte de la relevancia de empezar a implementar este tipo de enfoques de estudio a nivel nacional, es que mucha de la infraestructura con la cual se cuenta, pues necesita acoplarse con muchos laboratorios. Por ejemplo, aquí en la facultad, la verdad es que hemos tenido bastante suerte porque pues hemos tenido como esta apertura para estar en más de 2 laboratorios empleando distintos aparatos, instrumentos,
ultracongeladores, y aparte mandar a secuenciar, tener un procesamiento bioinformático. Entonces, es necesario empezar a contar con esta infraestructura y desarrollarla, porque todavía hay algunos pasos que, si bien se pueden hacer aquí, muchas veces cuando tristemente se hace el análisis costo-beneficio, pues nos sale más práctico enviar las muestras al extranjero para poder justamente tener ciertos pasos, sobre todo aquellos relacionados con la secuenciación de este material genético, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de los costos, depende mucho de la pregunta, porque no lo mencioné en la plática, pero ya si en un futuro les interesa profundizar, pues puede ser enfoque de metabarcoding, de genomas completos, de metagenomas, de metatranscriptoma, y entonces un precio aproximado de las muestras ya por simplemente la amplificación y la secuenciación van desde los 50 hasta los $500, de manera bastante general, ¿no? Y eso en función justamente de qué tanta profundidad queremos nosotros obtener, considerando simplemente la réplica de una muestra. Ahora, si nosotros quisiéramos justamente tener cierta robustez estadística para identificar que nosotros estamos generando un estudio bastante confiable, pues necesitamos réplicas, necesitamos más de una muestra. Usualmente hacemos entre 4 o 5 nosotros réplicas y pues entonces pues ahí se elevan estos precios, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Mónica, o si hay algo más que quisieras que te respondiera. Está muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, creo que bueno, ya queda un poco más de claridad en eso. Gracias. Creo que está silenciado este doctor Andrés, no se escucha. Ah, ok, cierto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en el chat. ¿Qué trabas u obstáculos pueden presentarse al momento de realizar este tipo de estudios? Ok, híjole, aquí hay bastantes cosas que se deben de considerar cuando nosotros estamos implementando este tipo de estudios, tanto obstáculos o problemas que tienen que ver con la parte logística, como otros que tienen que ver con la parte de el muestreo, el transporte de la muestra, el procesamiento de la muestra y el mismo análisis bioinformático. Respecto a la cuestión logística, aunado a lo que le había comentado a Mónica, una de las principales limitantes tiene que ver con la falta de la infraestructura y lo costoso que puede ser en un inicio implementar este tipo de enfoques de estudio. Porque si no tenemos justamente los equipos, la infraestructura, los secuenciadores, el servicio, la potencia de cómputo, todo eso son gastos adicionales que van a tener que estarse implementando. Respecto a la toma de la muestra, algo bastante importante, como estamos trabajando con material genético, algo, pues nosotros también si entramos a un río, si entramos a un lago, si entramos a un bosque, si tocamos una muestra, pues también tenemos material genético. Y algo que debemos de considerar bastante, de manera muy relevante, es no contaminar nuestra muestra. ¿Por qué? Porque eso justamente puede meternos muchísimo ruido para lo que nosotros queremos estudiar. Una vez que tomamos la muestra y cuidamos que no la hayamos contaminado, surge otra problemática. Si nosotros nos vamos a un bosque, a una selva o a un desierto, pues el material genético, pues es una biomolécula, pero esa biomolécula también es muy susceptible de degradarse, sobre todo por factores físicos como que temperatura, pH, radiación ultravioleta, la presencia de nucleasas. Y entonces cuando tomamos esa muestra, hay de dos. O la preservamos con nitrógeno, la congelamos, la cuidamos de que no le dé la luz, de que no le dé la radiación, o tratamos justamente de usar ciertos buffers o ciertos pues, amortiguadores que traten de una u otra forma mantener lo mejor posible la integridad del material genético que está en la muestra. Esta parte de la contaminación cruzada es uno de los principales obstáculos que tenemos que cuidar siempre, antes, durante y después del muestreo. Sobre todo también cuando estamos procesando la muestra y extrayendo el material genético. ¿Por qué? Porque pudimos haberla tomado bien con material estéril, pudimos haberla preservado bien y evitar la contaminación cruzada en campo. Pero ¿qué pasa si todo eso lo cuide y en el laboratorio no tengo el cuidado, o no uso guantes, o es una zona o un espacio en el cual no están estas condiciones
eh, asépticas para mantener justamente la integridad de la muestra, esa es otra de las principales. Y si me preguntas a mí, ¿cuál es también otra de las más fuertes hoy en día? Pues justamente esta falta de equipos de supercómputo, equipos de procesamiento bioinformático, porque eso justamente es una de las cosas que más se requieren para poder hacer este tipo de análisis, ¿no? Sobre todo considerando que emplean este enfoque de secuenciación de nueva generación o secuenciación masiva. Esos serían algunas de mis opiniones o algunos de justamente las limitantes o los problemas que como grupo de trabajo hemos encontrado. Muchas gracias, doctor. En el en vivo también tenemos un par de comentarios. Claro. José Armando Acolzi, saludos, doctor Cruz, una sesión valiosa. Y por parte de Óscar Gámez Sagada, muy buena tarde, doctor Ricardo. Encontré muy interesante este concepto de ADN ambiental. Me gustaría preguntarle lo siguiente. Comprendo que como toda metodología computacional, se requieren de datos previos para poder generar información. En este caso, en países megadiversos, ¿cómo puede afectar esta gran diversidad en el monitoreo de especies poco caracterizadas de su genoma? Ok, muchísimas gracias primero por tu comentario y gracias por la pregunta. Fíjate que eso es algo bien curioso y hasta, pues es chistoso cuando se ve este tipo de publicaciones. Cuando nosotros hacemos justamente esta caracterización de la biodiversidad y queremos ver la composición comunitaria, pues usamos justamente estos repositorios genéticos, estas bibliotecas de referencia, sobre la cual comparamos, alineamos y contrastamos lo que nosotros encontramos. Sin embargo, en este tipo de enfoques en los cuales los países megadiversos todavía no cuentan con esta información disponible, cuando nosotros queremos hacer la asignación, puede que te salgan dos cosas sobre todo. Una que te diga, este fragmento o esta secuencia se parece a, y ya te dice, se parece a la bacteria A, se parece a la rana B, se parece a al anfibio C. O de plano en algunos casos te sale como secuencia desconocida. Usualmente todo eso que sale como desconocido, pues lo podemos entender como esta secuencia no se encuentra en los repositorios o en las bibliotecas que usamos como referencia, y ahí nos está empezando a dar justamente una manera en la cual podemos evidenciar estos sesgos y estos vacíos, sobre todo para información genómica que es bastante importante y que es bastante relevante, ¿no? Sobre todo para países como el nuestro que tienen esta categoría de megadiversos. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí en el chat tenemos otra pregunta. ¿Las bibliotecas genéticas se actualizan constantemente? Sí, sí, lo ideal justamente es que las bibliotecas genéticas se vayan actualizando constantemente y es por eso que cuando nosotros hacemos todos estos análisis bioinformáticos y queremos comparar con las bibliotecas genómicas, algo muy importante a considerar es que usemos las versiones más recientes, porque como esta información sobre todo se está generando de manera más rápida o masiva en aquellos lugares que de sistemas templados, pues bueno, de algo a nada, de algo que generen en las latitudes de países que están más al norte que nosotros, a usar los repositorios viejos, pues es lo más recomendable, ¿no? Pero sí, estas bibliotecas se actualizan constantemente. Obviamente, esta velocidad o la tasa de actualización varía en función también del grupo del grupo biológico que estén conformando estas bibliotecas. Perfecto, doctor. Otro par de preguntas que tenemos. ¿Cómo logran capturar o extraer ese ADN de un río, suelo o del aire? ¿Ok? ¿Cómo nosotros logramos justamente capturar ese material? Primero, para poder nosotros decidir qué enfoque de muestreo vamos a usar, debemos en primer lugar entender muy bien cuál es la dinámica, cómo opera nuestro sistema ambiental. No es lo mismo que yo tome una muestra, por ejemplo, en un río en donde el agua corre o fluye, a diferencia de un lago en el cual el agua usualmente es más tranquila. Todo eso yo lo tengo que considerar, sobre todo para saber también qué tanto tengo que tomar de esa matriz ambiental. No vas con cuánto ocuparé, 1 litro, 10 litros, 100 litros, 50 mililitros, 2000 litros. Todo eso yo lo tengo que poder planear en función de
¿Cómo se encuentra mi sistema? Un ejemplo, en un lago, tenemos dos lagos. Un lago que es muy transparente, un lago en el cual pues casi no veo organismos, no veo muchas algas, versus uno, por ejemplo, en un parque urbano, Chapultepec, el Parque Tesosomo, algún otro tipo de parques que hay aquí, el del Parque Bosque de Aragón. Muchas veces cuando nosotros vemos justamente ese tipo de lagos, pues ¿cómo los vemos? Verdes, cafés, con muchos sólidos en suspensión. Entonces, el volumen de muestra y el enfoque o el tipo de muestreo que vamos a hacer también influye o está en función del estado trófico de nuestro sistema. Si tengo o no muchos sólidos en suspensión, si el agua fluye o no, si el agua también tiene mucha profundidad o no. Respecto al suelo, pues también tengo que ver qué profundidad quiero, los primeros centímetros, 10 centímetros, las distintas capas del suelo, qué tanto justamente viene en mi suelo, qué tipo de partícula justamente predomina en mi suelo, si son arenas, si son limos, si son arcillas. ¿Por qué? Porque también esas propiedades fisicoquímicas de las partículas también tienen que ver con la absorción del ADN y de esta molécula, qué tanto puede estar pegada a ese tipo de partículas. Respecto al aire, por ejemplo, hacia dónde está la dirección en la cual corre el viento, en donde yo justamente puedo encontrar esos puntos donde va a haber un mayor flujo del viento, a qué altura, si tengo, por ejemplo, un sistema forestal, si quiero ver el sotobosque, la parte más alta, la parte más baja, todo eso justamente para poderlo plantear de manera más adecuada hace que sea obligatorio que conozcamos muy bien la dinámica de nuestro sistema ambiental a estudiar. No sé si respondí tu pregunta o si quieres que profundice un poco más. No, muy clara la respuesta, doctor. Ahora tenemos otra pregunta en el chat. Dice, si llegara a haber falta de información genética por parte de alguna biblioteca, ¿ustedes como equipo pueden aportar a estas actualizaciones para que al menos los lugares donde trabajan tengan más información genómica y otros lugares con dinámicas poblacionales similares tengan esto como referencia? Ok, sí, de hecho es algo justamente que se supone y que debería de ser obligatorio y que es una cuestión incluso de ética y del aporte que se hace como comunidad científica, ¿no? Una vez que tú generas toda esta información genética, resultado de amplificar y secuenciar el material genético de tus muestras, lo que tú haces es subir esa información generada con algo conocido como sus metadatos, es decir, toda la información adicional a esa muestra como el país, fecha de muestreo, tipo de suelo, cobertura vegetal, parámetros físico-químicos y otro tipo de variables, y lo subes justamente para que empiece a ser parte de los repositorios genéticos que se encuentran disponibles. Obviamente, antes de que se pueda poner justamente a disponibilidad de, el público en general, este tipo de secuencias pasa por un, pues por unas etapas, si se puede decir, etapas de revisión, desde la calidad de las secuencias, los datos asociados que subiste a ella, y se supone que es lo que se debe hacer, ¿no? Y al menos nosotros como grupo de trabajo sí tenemos como eso bastante bien claro y establecido, ¿no? Toda la información que se genera debe de ser de acceso libre. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más. ¿Puede el ADN ambiental ayudarnos a predecir o prevenir enfermedades que pasan de animales a humanos? Sí, sobre todo porque utilizar este tipo de enfoque nos permite tener como, o nos permite empezar a desarrollar sistemas de alerta temprana. Algo que no mencioné aquí, pero sobre todo lo teníamos justamente también en el caso del río Magdalena, es que de estas mismas secuencias y de estos mismos análisis que hicimos, empezamos a ver de qué manera justamente en aquellos lugares que antes se consideraban como menos perturbados o con una menor influencia humana, empezaban también a hacerse presentes patógenos de aquellos animales domésticos como perros y gatos, ¿no? Y entonces nosotros ya podemos empezar de una u otra forma a aprender estos focos rojos, ¿no? De, oye, este patógeno antes no estaba aquí y ahora lo estamos encontrando en la zona más alta. O estos patógenos que usualmente son de característicos de aguas residuales, ya los estamos viendo cada vez más, por ejemplo,
en un arrecife de coral, que puede ser un sistema en el cual antes se consideraba pues más sano, menos perturbado, más prístino, ¿no? Entonces, esto nos ayuda justamente a nosotros a identificar aquellos puntos en los cuales, digamos, aguas, ya estás encontrando esto, aguas, este grupo de organismos se encuentran en la lista de la CDC, o aguas, cada vez empiezas a tener una mayor carga de, por ejemplo, algo que encontramos de acantomebas, ¿no? Amebas justamente de importancia, de relevancia médica, pues grande, ¿no? Entonces, en función de eso, tú ya puedes al menos tener esta información que obviamente necesita sobre todo ser validado con otros estudios convencionales, como cultivos, como monitoreos en campo, monitoreos in situ, pero que de una u otra forma te ayudan a tener como, hey, pon atención aquí, porque aquí puede estar pasando esto, o porque aquí puede estar saltando este patógeno hacia esta zona. Entonces, sí sirven como una estrategia para poder generar estos mecanismos de alerta temprana, siempre y cuando se acompañen y complementen con los otros métodos de comprobación, ¿no? Muchas gracias, doctor. Mira, nos acaban de enviar una pregunta, pero creo que con lo que acabas de mencionar le das respuesta también, que Ok, es cuál es la relevancia para una sola salud y la prevención de pandemias. Entonces, con esto que nos acabas de mencionar, pues creo que también estás contestando a esta. sí. Entonces, voy a pasar a la última que tenemos. ¿Cómo se imaginan que se usará el ADN ambiental de aquí a 10 o 20 años? Híjole, ahí entran, y tampoco lo quise profundizar en esta plática, pero sobre todo yo creo que si se puede desarrollar, adoptar, sobre todo de adoptar, pero sería ideal desarrollar a nivel nacional justamente una estrategia para implementar este tipo de enfoques de estudio de manera más intensiva y extensiva, ayudaría sobre todo a complementar esta información que los biólogos y los ecólogos hace muchos años han hecho este esfuerzo monumental para tener estos inventarios de flora, fauna, bastante relevantes, nos va a ayudar justamente a complementarlo, ¿no? Sobre todo en la parte de la biodiversidad a nivel micro, ¿no? Creo que muchas veces pensamos que la biodiversidad es flora y fauna, cuando justamente la biodiversidad a nivel micro, pues, eh, pues es la base, ¿no? De las otras dinámicas en un sistema ambiental. No obstante, si bien esto es bastante bueno y se puede implementar de manera muy buena para cubrir estas brechas o estos vacíos de información, a nivel personal, creo yo que es un enfoque que sobre todo desde una perspectiva bioética necesita también empezar a ponerse sobre la mesa. Porque ¿qué pasa si yo tengo la capacidad, es una opinión muy personal, pero qué pasa si yo tengo la capacidad justamente de obtener el genoma o la información del genoma completo de una persona? ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo la puedo ocupar? Puedo ocuparla con un enfoque científico, pero ¿qué pasa si se le da un uso no adecuado? Entonces creo yo que en un futuro, si bien lo ideal es que esto pueda implementarse más, que los repositorios genéticos de diversidad mexicana puedan empezar sobre todo a acrecentarse, creo que también ese tipo de uso masivo también va a tener que empezar sobre todo a comenzar a regularse o a desarrollar ciertas directrices, ¿no? Para poder tener un uso adecuado en la implementación de estos enfoques, ¿no? Como lo vemos hoy en día, ¿no? Con el uso de la IA. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, voy a compartir pantalla, por favor. SciTech otorga la presente constancia al doctor Ricardo Iván Cruz Cano por su charla de divulgación científica explorando el potencial del ADN ambiental para el estudio de sistemas socioecológicos, la cual fue realizada el día 11 de agosto del año en curso. Muchas gracias, doctor. Oh, muchas gracias a ti, Doc, por la invitación. Espero haya sido de interés para los asistentes. La verdad es que sí quise hacerlo un poco más de divulgación que más tecnicismos, sobre todo porque pues creo que es pues, algo que me gusta y empezar a trabajar, profundizar y perfeccionar, ¿no? De todos modos, pues si queda alguna duda, algún comentario, pues ahí en la presentación les puse justamente mi correo y con mucho gusto cualquier duda, comentario
son bienvenidos, son bien recibidos y pues te agradezco nuevamente, doctor Andrés, y a los asistentes el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de esta en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias y excelente tarde a todos.